Hola, vamos a ver política monetaria en esta clase. Vamos a empezar viendo los instrumentos de la política monetaria que van a ser aquellas variables o acciones que puede llevar adelante el Banco Central. Como habíamos dicho, el Banco Central es el responsable de la política monetaria. Los instrumentos de la política monetaria, aquellas variables o acciones que el Banco Central puede llevar a cabo, son en primera medida la tasa de encaje. La tasa de encaje es la que le fija el Banco Central a los bancos comerciales y está entre 0 y 1. Les dice por cada peso cuánto tienen que guardarse los bancos comerciales y constituir la reserva legal. Como segundo instrumento de política monetaria tenemos las operaciones de mercado abierto, es decir, la compra y venta de títulos públicos. Y como tercer instrumento tenemos los redescuentos. ¿Qué son los redescuentos? Los redescuentos son los créditos que otorga el Banco Central a los bancos comerciales para que estos puedan seguir prestando. Vamos a empezar viendo las políticas monetarias expansivas. El Banco Central lo que puede hacer es disminuir la tasa de encaje. Decirles a los bancos comerciales que ahora, por cada peso que reciben bajo la forma de depósitos, se tienen que guardar menos. Entonces, si el banco comercial ahora tiene que constituir un encaje menor, se tiene que guardar menos para respaldar a los depósitos, puede prestar más. Entonces el dinero se multiplica más, entonces en la economía va a haber más dinero. Tenemos la base monetaria multiplicada por el valor de K, que es el multiplicador monetario, y ahora con una tasa de encaje menor, los bancos pueden prestar más, entonces el dinero se multiplica más, entonces en la economía hay más dinero. Al haber más dinero, lo que sucede en el mercado monetario es que la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, en la economía va a haber más dinero, llevando a que la tasa de interés disminuya. Aumenta la oferta monetaria y cae la tasa de interés. Esta es una política monetaria expansiva. Una segunda política monetaria expansiva es que el Banco Central compre títulos públicos en el mercado abierto. El Banco Central va a comprar títulos públicos o bonos del gobierno, entonces, antes de ir a comprarlo, lo que hace es fabricar billetes y monedas, con lo cual inyecta pesos en la economía, expande la base monetaria, paga por esos títulos públicos que guarda en el activo de su balance, en la cuenta créditos al gobierno. Activo siempre va a ser igual a pasivo. Entonces, permaneciendo constante el multiplicador, esta compra de títulos públicos afecta al balance del Banco Central y no al multiplicador. Permaneciendo constante el multiplicador, aumenta la base monetaria y esto lleva a que en la economía haya más dinero, aumenta la oferta monetaria. Entonces, el Banco Central compra títulos públicos, fabrica los billetes y monedas, expande la base monetaria y esto lleva a que aumente la oferta monetaria. La oferta monetaria aumenta desplazándose hacia la derecha en forma paralela. Recuerden que es perfectamente rígida o inelástica y esto hace que la tasa de interés disminuya. Llego a la misma conclusión pero por distinto camino. La tercera política monetaria
que puede llevar adelante el Banco Central son los redescuentos, es decir, son los créditos a los bancos comerciales. ¿Qué puede hacer el Banco Central? El Banco Central le presta a los bancos comerciales cobrándole una tasa de redescuento, que es una tasa de interés inferior a la del mercado. El Banco Central, cuando otorga esos créditos, a los bancos comerciales les cobra un interés, que es la llamada tasa de redescuento. Entonces, el Banco Central lo que puede hacer es disminuir esa tasa de redescuento, hacer que el crédito sea más barato para los bancos comerciales. Entonces, induce a que ellos, buscando beneficios mayores, le pidan préstamos al Banco Central. Entonces, el Banco Central, cuando otorga los redescuentos, lo que hace es fabricar billetes y monedas para darlo a los bancos comerciales, con lo cual expande la base monetaria en el pasivo de su balance y en el activo va a tener créditos a los bancos mayores, con lo cual también aumenta el activo, siendo que activo es igual a pasivo. Como fabrica los billetes y monedas, expande la base monetaria, esto hace que aumente la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, al haber más dinero la tasa de interés de equilibrio pasa a ser menor y tenemos una política monetaria expansiva, con mayor cantidad de dinero y una menor tasa de interés. Esta política también afecta a la base monetaria. Aumenta la base monetaria y aumenta la oferta monetaria, permaneciendo constante el valor del multiplicador. Vamos a ver las políticas monetarias contractivas. La primera de ellas es aumentar la tasa de encaje, decirle a los bancos comerciales que ahora por cada peso que reciben bajo la forma de depósitos se tienen que guardar más. Entonces, si aumenta la tasa de encaje, los bancos se tienen que guardar más por cada peso que reciben bajo la forma de depósitos, entonces pueden prestar menos. Al poder prestar menos, el dinero se multiplica menos. Y al multiplicarse menos, esto hace que en la economía haya menor cantidad de dinero. Entonces, cuando aumenta la tasa de encaje, disminuye el multiplicador monetario y disminuye la cantidad de dinero. Cuando disminuye la cantidad de dinero en el gráfico, vemos que la oferta monetaria se acerca al cero, se desplaza hacia la izquierda, haciendo que la tasa de interés aumente. Hay menos dinero y hay una tasa de interés mayor. Esta es la primer política monetaria contractiva, que puedo llevar adelante modificando, aumentando la tasa de encaje. Otro tipo de política puede ser la venta de títulos públicos. ¿Qué hace en este caso el Banco Central? Toma títulos públicos que tienen el activo de su balance en la cuenta créditos al gobierno, con lo cual le quedan menos, cae esa cantidad de créditos al gobierno, cae esa cantidad de títulos públicos, los lleva al mercado abierto, los vende y cuando los vende recibe pesos que saca de circulación. Entonces cae la base monetaria, cae el pasivo del balance y cae el activo. Entonces, cuando el Banco Central vende títulos públicos, cae la base monetaria y esto hace caer la oferta monetaria. La oferta monetaria se desplaza hacia la izquierda y esto hace que al haber menos dinero, el precio del dinero aumente, es decir, aumenta la tasa de interés, teniendo otra política monetaria contractiva. Bien, volviendo a la economía real, nosotros teníamos en una economía cerrada que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto. La condición macroeconómica de equilibrio es que la demanda agregada sea igual al producto.
En una recesión o depresión, el objetivo va a ser que el nivel de producto aumente. En una recesión o en una depresión nos encontramos con un nivel de crecimiento del PBI negativo y un aumento en la tasa de desempleo. Entonces, tenemos que hacer políticas monetarias expansivas. Las políticas monetarias expansivas que vimos hacen aumentar la oferta monetaria y caer la tasa de interés. ¿Cómo se relaciona esa tasa de interés con la economía real? Con la ecuación de demanda agregada, se relacionan por medio de la inversión. Si la tasa de interés es menor, las empresas van a decidir pedir más créditos para comprar maquinaria nueva. Entonces, cuando cae la tasa de interés, aumenta la inversión. Si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada y esto hace aumentar el producto. La política monetaria expansiva que expande la cantidad de dinero hace aumentar el nivel de producto. Entonces, en una recesión o en una depresión, lo que hago es aplicar política monetaria expansiva. En una recuperación o auge, en donde tengo que aplicar una política anticíclica porque la economía ya presenta tasas de crecimiento positivas, lo que aplico son políticas monetarias contractivas. Cualquiera de las que vimos hace que la cantidad de dinero se reduzca y al reducirse la cantidad de dinero aumenta la tasa de interés. Esto hace que al ser más cara la inversión, la compra o la financiación de máquinas nuevas, esto provoca que la inversión disminuya la demanda agregada y disminuya el producto. Entonces, la política monetaria expansiva expande la cantidad de dinero y el producto, mientras que la política monetaria contractiva contrae la cantidad de dinero y contrae el producto. Acá tenemos un caso especial. Caso especial quiere decir que no pasa siempre, sino en determinados casos, que se denomina trampa de la liquidez. Hay situaciones en donde la oferta monetaria y la demanda fijan una tasa de interés muy baja. Como piso, me encuentro en la tasa de interés más baja en el mercado. Esa tasa de interés, como vemos en el gráfico, no puede bajar por debajo de ese valor. Entonces, si estoy en una recesión y necesito reactivar la economía y tendría que hacer políticas monetarias expansivas, esas políticas monetarias expansivas no van a ser eficaces porque no van a lograr que la tasa de interés sea más baja de la que ya existe. Por eso es que se dice que en estos casos, bajo trampa de la liquidez, la política monetaria es ineficaz. Es ineficaz ¿por qué? Porque no logro bajar la tasa de interés para estimular a la inversión y a la demanda agregada y hacer que el producto sea mayor. Pero esto es un caso especial. Sucede solo cuando la economía está bajo trampa de la liquidez. Y estando en una recesión, esa política monetaria expansiva se transformaría en algo ineficaz. No la podría llevar adelante, como vimos anteriormente. La teoría cuantitativa del dinero, tiene una visión monetarista neoclásica en donde representa la economía real y la economía monetaria como estructuras separadas, como variables dicotómicas. Es decir, la cantidad de dinero por la velocidad de circulación del dinero va a ser igual al precio de cada bien por la cantidad de transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que la demanda de dinero, ¿se acuerdan que era la riqueza, la parte de la riqueza que deseaba conservar en dinero? La demanda de dinero para este tipo de razonamientos, para este tipo de teoría del pensamiento, es solo por motivos transaccionales. Entonces, para ellos, la cantidad de dinero solo depende del nivel de ingreso.
porque la gente solo quiere dinero para comprarse cosas. Desaparece esa idea del motivo de especulación keynesiana. Entonces, si yo hago una política monetaria expansiva, si yo incremento la cantidad de dinero, hago que en la economía vaya a haber más dinero que antes, esto solo provoca que la gente tenga más dinero y vaya a comprar más bienes y servicios. Y al comprar más bienes y servicios, esto hace que solamente se incrementen los precios, no la cantidad de producción. ¿Por qué? Porque la gente utiliza ese dinero para comprar, para demandar mayor cantidad de bienes y servicios. Entonces, todo el aumento de la cantidad de dinero se va a ir a equiparar a todo el aumento en el nivel de precios. Esto es lo que llamamos como inflación monetaria. Recuerden los saldos reales. En este caso, los saldos reales permanecen constantes. Es decir, la economía monetaria, para la visión monetarista, no tiene influencia en la economía real. No tiene influencia en la economía real. Entonces, de esta manera tenemos dos visiones. La visión keynesiana, en donde Keynes lo que decía cuando definía la demanda de dinero era que, si bien la gente demanda dinero para comprarse bienes por el motivo transaccional, también la gente conserva una parte de su riqueza en dinero por el motivo especulación. Es decir, la demanda de dinero keynesiana no solo depende del ingreso, sino que también depende de la tasa de interés. No así en este caso. En el caso de la visión monetarista que enuncia la teoría cuantitativa del dinero. Bien, con esto terminamos las políticas monetarias y vemos su impacto en la economía real. Y a su vez también tenemos presente el concepto de la teoría cuantitativa del dinero con una visión monetarista neoclásica. Nos vemos en otra clase.